Buenos días. En esta grabación quiero hablaros de la distinción entre dharana, dhyana y samadhi, que son los tres últimos pasos del conjunto de ocho pasos o ocho partes del yoga que nos indica Patanjali en los Yoga Sutras, en el capítulo 2 de los Yoga Sutras, de los aforismos del yoga. Antes de entrar a ver estos conceptos de dharana, concentración, dhyana, meditación y samadhi, contemplación, quisiera hacer un breve repaso de los 5 pasos previos. Los 5 pasos previos son yama, que tiene que ver con una serie de prescripciones que nos invitan a tener una determinada actitud en la vida, una forma de estar en el mundo y de relacionarnos con nuestro entorno, unos mínimos éticos, son unos preceptos éticos. Y son 5 los que se mencionan: la no violencia, el no ejercer daño contra los otros seres, la verdad, la sinceridad, satya, la sinceridad y honestidad de aquello que es tal y como es en cada momento, el no robar, el no apropiarnos de lo que no nos pertenece, la castidad que, bueno, por un lado se propugnaba pues porque estas enseñanzas en su contexto histórico estaban sobre todo dedicadas a un grupo de renunciantes, a personas que habían renunciado a la vida social, a los monjes, Eh, y aún así hay que ver el sentido de la castidad em, como una concentración de la energía para el propósito que se está persiguiendo, que es la liberación, para el propósito del estado de, de absorción, de contemplación última. Entonces es una invitación a no distraernos, a no disipar la energía con otros propósitos vitales, sino dedicar toda la energía solamente a la concentración de la mente, con el último fin que es samadhi, o el estado de contemplación y finalmente de liberación. Y la castidad, y finalmente se menciona la no avaricia, el no acaparar, el no querer acumular. Luego el segundo paso son los niyama, que son también una serie de preceptos que tienen que ver con la esfera un poco más de lo privado. Son la pureza, los cuidados tanto a nivel de higiene como de actitud para mantener una energía que fluya libremente. Cuando, por ejemplo, tenemos una comida o una cena con un poco más de exceso, podemos sentir en nuestro cuerpo, por ejemplo, como nos sentimos más pesado, muchas veces la mente está más aturdida si nos hemos pasado un poquito con el alcohol, nos hemos tomado un par de copas de más, pues podemos sentir la mente mucho más ofuscada. Por supuesto, en estas tradiciones directamente el alcohol se desestimaba. Yo lo estoy hablando como adaptado a nuestros hábitos cotidianos, sin pensarnos como renunciantes. Pero eso, ¿no? La pureza tiene que ver con una serie de hábitos saludables, no solo a nivel físico, que he puesto ese ejemplo, sino también a nivel de pensamiento, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos alimento? ¿Qué tipo de acciones alimento también en mi vida, ¿no? Ligadas a estos pensamientos. Luego vendría el contentamiento, el santosha, el contentamiento que es la aceptación, el agradecimiento. Tiene que ver mucho ese contentamiento con el agradecimiento, con el contentarse con lo que uno tiene o con lo que es en cada momento, lo cual no significa resignación, ni tiene que ver con que en un momento dado no tengamos que actuar en otra dirección, pero de algún modo por el momento mmm, sabemos apreciar aquello de lo que disponemos, sabemos contentarnos con lo que sí que hay. Y luego vendría el conjunto de tres que son tapas,
generar energía, esa energía que antes hablábamos que necesitamos concentrar, se traduce normalmente como ascetismo, pero tapas es una palabra que significa calor y ese ascetismo tiene que ver con producir calor, producir energía y tener un cierto dominio de esa energía en nosotros. Tapas, luego viene el estudio de uno mismo. Digo estudio de uno mismo porque el estudio de las escrituras, el estudio de las enseñanzas de los maestros, de los sabios, de aquello que resulta inspirador en la vida, algunos lo traducen también, o algunos comentaristas, como la recitación del mantra y por lo tanto el conocimiento que se desprende a través de la recitación del mantra. Cualquier clase de conocimiento que alimentemos en este camino del yoga debe de ser conocimiento de uno mismo. Y si no, no tiene el valor para el cual estamos haciendo este camino. Es decir, si el conocimiento es solo acumular información, si es solo erudición, entonces no nos va a llevar nunca a ese fin último que tiene que ver precisamente con conocer lo que somos en esencia, conocer cuál es nuestro verdadero fondo. Por eso el estudio es swadhyaya, swa de uno mismo, propio. Y luego Ishvara Pranidhana, que sería el quinto niyama, y hace referencia a la entrega a Dios, a la devoción, a la meditación, podríamos decir, en esta vía del yoga de Patanjali, la meditación constante en Dios como entrega a lo divino, a aquello, digamos, que está completamente libre, que es conocedor de todo, que es omnisciente, que es omnipresente, que está más allá del tiempo, que no está capturado por las redes del espacio, del tiempo, del engaño, de la ignorancia. Esto en cuanto a los yama y niyama, que serían los dos primeros pasos. Después vendría asana, que hace referencia sobre todo a la posición sedente, es decir, una postura, aquellas posturas sentados que podamos mantener por largo rato y nos permitan concentrar nuestra mente, que nos permitan meditar por largas horas. Asana. Luego el pranayama, que hace referencia al control de la respiración, y ese control de la respiración y expansión de la respiración tiene que ver con el control mental, ya que hay una asociación, un vínculo estrecho entre mente y respiración. Cuando la respiración es agitada, la mente está agitada. Cuando la respiración se calma, la mente se calma. Y viceversa, cuando la mente está agitada, la respiración se torna agitada. Por eso el control sobre la respiración puede ayudarnos, y popularmente cuando uno se pone nervioso por algún motivo, se dice a sí mismo, para momentos, respira hondo. ¿Por qué? Porque respirar hondo, porque controlar la respiración nos ayuda a controlar la mente, a poderla calmar, a poderla apaciguar, y que no sea ella la que nos arrastre en cualquier dirección, ¿no? Como unos caballos desbocados. Después, el quinto paso sería pratyahara, y este es el paso previo a los tres de los que vamos a hablar a continuación, y es el control de los sentidos. El control de los sentidos y, ante todo, el recogimiento de los sentidos, recoger los sentidos hacia adentro. Podemos decir que pratyahara es la actitud de introspección. Entonces, recogemos los sentidos hacia adentro porque mantenernos en contacto con el mundo de los objetos facilita que haya una mayor distracción. Por lo tanto, se recogen los sentidos llevando la mirada hacia adentro, una actitud de introspección. Y esto nos prepara para dharana. Dharana es lo que se traduce por concentración y consiste en la concentración de la mente en un solo punto, un solo foco de atención. Tradicionalmente ese foco de atención podía ser la punta de la nariz, podía ser
la respiración podía ser el loto del corazón, la luz del corazón. ¿Mm? También puede ser inicialmente un objeto externo, es decir, cuando ya hemos recogido los sentidos hacia adentro, ahora tal vez necesito abrir los ojos para concentrarme en un objeto concreto que puede ser tradicionalmente la figura de una divinidad, pero puede ser un objeto cualquiera, porque lo importante es nuestra capacidad para empezar a concentrar la mente en ese solo objeto, en ese único objeto. Puede ser, como estamos diciendo, un objeto físico o puede ser un objeto más sutil como la visión de esa luz interna en el corazón o de la respiración o de un mantra. ¿Mm? Después del dharana, de esa concentración en un solo punto, viene dhyana. Dhyana se traduce por meditación. Es la palabra que normalmente utilizamos en Occidente. Normalmente hablamos de meditación en un sentido bastante genérico que suele englobar tanto dharana como dhyana como samadhi. Pero aquí fijaros en el proceso que hay. Los tres conceptos son un continuo de la práctica. Dhyana, la meditación, es la capacidad para mantener el foco en un solo punto de forma ininterrumpida. Y esa es la diferencia con dharana. En dharana, la concentración todavía es por momentos. Tienen que ser unos momentos mínimamente extendidos. Algunos comentaristas dicen que son 12 pranayama, que si uno es capaz de mantener la concentración por lo menos durante 12 respiraciones, entonces podemos hablar de dharana. Bien, dhyana sería la capacidad de mantener esa concentración por más tiempo. Es decir, de forma ininterrumpida durante largos periodos de tiempo. Algunos comentaristas en este caso dicen que sería poder mantener 12 dharana, que serían 12 veces los 12 pranayama. Son elementos, desde mi punto de vista, son cantidades orientativas, que lo único que pretenden es indicar que en dharana hay un inicio, un empezar a concentrar la mente, mientras que en dhyana hay un sostén ininterrumpido en el tiempo de esa concentración. Y finalmente vendría el samadhi, que solemos traducir por contemplación y que es el estado último que se persigue. Porque samadhi, en su sentido más elevado, más excelso, digamos, en su último grado, es sinónimo de liberación, es sinónimo del estado de yoga, es sinónimo de no ser ya más preso de la mente. Aún así, samadhi tiene también unos grados, es decir, se habla de un sabija samadhi y nirbija samadhi. Sabija samadhi es el samadhi con semilla. En ese samadhi hay todavía una cierta memoria de uno mismo. Es decir, hay una contemplación ininterrumpida, pero ¿por qué ya no le llamamos solo observación o focalización y le llamamos ahora contemplación? Bien, porque cada vez más el objeto va desapareciendo y lo único que queda es una cierta memoria, una cierta percepción de uno mismo observando el objeto que prácticamente ha desaparecido. Ya prácticamente lo único que hay es conciencia, observación, pero todavía hay una memoria, digamos, de uno mismo, que es la percepción de que yo estoy observando, yo soy el que me estoy dando cuenta, yo soy el que de algún modo medita. Y finalmente Nirvikalpa, que sería
el grado último de Samadhi, Nirvikalpa o Nirvija, sin semilla, en él ya no hay ninguna distinción entre sujeto y objeto. La distinción sujeto y objeto ha desaparecido por completo y ya no hay ni siquiera una memoria de uno mismo. Lo único que hay es pura conciencia. Ya no hay forma, ya no hay dualidad de ningún tipo, ya no hay distinción sujeto-objeto, como decíamos, ni interno ni externo. Por eso decimos que es el grado último. Es el habitar en el ser, en la conciencia misma por sí misma, sin un yo percibido o autopercibido. Esa sería un poco la distinción. En última instancia, de hecho, hay algunos comentadores de los Yoga Sutra de Patanjali que consideran que Nirvija solo sería posible en última instancia cuando se abandona el cuerpo, es decir, el último grado de Samadhi necesitaría ya del abandono definitivo del cuerpo, de la materia. Mientras que muchos otros mayoritariamente han defendido que sí que se puede alcanzar ese estado último de Samadhi incluso con el cuerpo. Es verdad que quedará ese algo residual que tiene que ver con el seguir habitando este mundo corpóreo, es la materia física, el seguir siendo manifestación de la conciencia como materia física, pero que la persona liberada en vida precisamente es la que se mantiene en ese estado mientras a la vez sigue el juego de la vida. Bien, son ahí puntos para mí por lo menos a veces difíciles de ver esos grados de matiz por no tener una experiencia propia, o sea, realizada por mí misma, de ese estado último de Samadhi. Sin embargo, me parece muy interesante ver la gradualidad que hay entre estos tres pasos, porque también es cierto que a veces vemos el Samadhi como algo muy lejano y puede que no tengamos, o yo personalmente no tenga esa experiencia del Samadhi como estado último de liberación completa, pero sí que tenemos normalmente atisbos y experiencias de samija samadhi, de samadhi con semilla, de la concentración tal que de algún modo nuestro objeto de concentración ha desaparecido prácticamente y lo único que había en la meditación era ya una memoria del sujeto en mí o del sujeto que yo soy percibiendo el objeto, pero como una pérdida gradual del objeto. Y esto sí que es más posible que hayamos vivido esa experiencia en mayor o menor grado. Igualmente también quisiera destacar que lo importante, o sea, lo que intentan hacer estos pasos es describir un camino y describir una experiencia de otras personas, de otros yogis, de los sabios. No debemos olvidar en ese camino el fin último que es, como decíamos antes, el autoconocimiento. Y esto es importante y me parece importante porque a veces cuando hablamos de samadhi o cuando hablamos de la meditación, pero sobre todo creo que ocurre con la palabra samadhi, a veces podemos proyectar algo muy fantástico, algo que parece que sean luces de colores y cohetes de liberación, ¿no? Que la liberación suponga algo extraordinario, pero en esa extraordinariedad que proyectamos hay muchas veces un ego que busca apropiarse de una experiencia extrasensorial, de una experiencia espiritual maravillosa y bombástica, diría. Y creo que eso es un error, que lo importante es que es nuestra actitud de abrirnos a la verdad, incluso no tanto de buscarla como de abrirnos,
Porque, bien, si hay todavía engaño en nuestra forma de percibir el mundo y de percibir lo que somos, quiere decir que todavía no me he dado cuenta a fondo de lo que constituye la realidad última, de cómo es verdaderamente el mundo y yo, en qué consiste la verdad. Entonces, si desde mi ignorancia proyecto en qué consiste, corro mucho riesgo de equivocarme, de estar proyectando algo que en realidad pueda ser mi deseo, mi imaginación. Por eso creo que lo único que podemos hacer es abrirnos, desechar todo lo que hemos ido conociendo, dándonos cuenta que era falso o que era engañoso, pues todo eso ir desechándolo y quedar abiertos a que la verdad se nos revele por sí misma, sin nosotros pretender nada, sin proyectar nada sobre ella. Creo que este vaciarse en este sentido es fundamental y que el samadhi debe entenderse también como ese proceso de vaciarnos, hasta que nos vaciamos incluso de ese sentido de yo último, para que se dé el nirvija samadhi, que no sabemos todavía lo que es. También aclarar, creo que sería importante aclarar que de ese sabilla, samadhi, uno va y viene. Por eso digo que podemos haber tenido atismos o experiencias de sabilla, samadhi, eh, pero todavía no es un estado asentado completamente, ¿eh? El estado completamente asentado se da en nirvija, samadhi. Bien, espero que con estos matices y estas explicaciones os haya hecho alguna aportación, os sirva para aclarar un poquito estos conceptos. Y bueno, como sabéis, si tenéis algunos temas, otros temas de los que os gustaría que hablase en algún vídeo, que aclarase, quedo a vuestra disposición. Podéis escribirme en contacto@montserratsimon.com. Y creo que esto es todo. Un abrazo y que estéis bien.